¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart y con mi persona. Maestro, qué gusto. Gracias y qué gusto estar con usted, profesor. Y vámonos al grano, porque la vez pasada por andar de arborescentes nos fuimos quién sabe a dónde y quedamos con un tema pendiente y de una vez lo acabamos. Sí. Íbamos a hablar de las rivalidades históricas y nos quedamos hablando del Renacimiento, la Iglesia, la Da Vinci y todo. Y quedó algo pendiente. Grandes historias se han planteado con tres grandes personajes: Obregón, Calles y Carranza, y Cárdenas. Obregón y Calles para mí son mis personajes favoritos de la Revolución porque para mí son los ganones, son los que lograron verdaderamente consolar y decir hasta aquí llegamos, todo lo demás se va a llamar política. Ya estuvo bueno de enfrentamientos, los planes de, creo que es el Agua Prieta, todo este tipo de cosas donde se lanzan ellos a Adolfo de la Huerta, él. ¿Y qué pasa entre Obregón y Calles? Una extraordinaria complicidad entre dos norteños absolutamente ambiciosos, con una visión distinta del pleito regional de guerrillas que en algún momento dado se convirtió en la última parte de la revolución. O sea, pero ellos tenían una visión de país, querían consolidar el poder de otra manera, y en esa gran complicidad Obregón fue una figura magnífica que ayudó a que se construyera el Calles, y después se acaban matando entre ellos, maestro. Eso dice la Conseja Popular, es posible. Pero la leyenda dice que se acabaron mutuamente. De que Obregón por lo menos autorizó la muerte de Villa, es cierto. Sí, es un hecho. Ahora terminó pacificando al país en buena parte. Que supuestamente el error de Villa fue hablar y dar una opinión. Sí. Era algo que ya venía desde atrás. Son figura contra figura. Sí, Perdóneme, maestro. Tengo otra historia. A ver. De que el hijo de un gran compañero del general Obregón, que antes había sido villista, fue uno de sus segundos, le dice, se quedan con Obregón y dicen, si algún día te pasa algo a ti o a mí, el otro va a proteger a tu familia. Ya quedó el pacto. Villa lo mata a él y a todos sus hijos, menos a uno, al menor. Cuando Obregón es presidente, va el hijo menor y pide una cita con el presidente Obregón, lo recibe de inmediato, tu padre, ¿cómo está?, etcétera, etcétera. Bueno, y le dice, oiga, presidente, vengo a pedirle permiso de matar a Pancho Villa. El presidente le dice, oiga, no, estás hablando con el presidente de México. No me pidas que autorice un crimen y eso es un delito. Y bla, 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 bla. Siguen hablando y le acompaña la Constitución y lo toma del brazo Obregón y le dice, yo le prometí a tu padre cuidar de tu familia siempre y voy a cumplir mi palabra. Busca a fulano en Torreón. Esa es la versión de la familia de quienes armaron el asesinato de Villa. O sea, con la anuencia del general Obregón. Dentro de los procesos de revisión también existe la posibilidad. Está marcada de que Villa abrió de opiniones políticas, lo habían dejado en paz, él empieza a hablar y en ese momento se convierte en una figura que puede ser no un peso para acabar con Obregón, porque Obregón era mucho más político que Villa. Obregón era un hombre que tenía principios de estadismo, quería buscar cosas diferentes. Yo no puedo pensar que si alguien tiene pasión por las matanzas, porque a Obregón creo que le toca la tragedia de Huitzilac, ¿sí? Con el general Serrano, o no sé si fue a Calles, pero creo que Calles estaba acompañando a Obregón o Obregón a Calles, pero estaban en el castillo de Chapultepec. Fue Obregón. Sí, le toca la tragedia de Huitzilac. Le toca, él hace. Entonces, cuando le toca la tragedia de Huitzilac, le digo, ¿y por qué no puede haber sido causante de esta matanza que le atribuyen sobre Villa? Ahora, ¿esto qué provocó? Provocó la gran fascinación del poder entre dos generales que se sabían parecidos, pero al mismo tiempo esta psicología del espejo te hace saber cuáles son las rivalidades que hay que trabajar. Y creo que Calles en ese momento es el más astuto de los dos, maestro. ¿Por qué? Porque tiene paciencia y espera al error trágico, a la ibris de Obregón.
su deseo de la reelección, su deseo de eternizarse en el poder. Dicen los que abrieron el archivo de Plutarco Elías Calles que dentro del parte que hicieron, pues los balazos que tenía Obregón eran como 20 y tantos de diferentes calibres, o sea, parece que se lo acabaron entre todos, Sí, maestro. sí, en efecto. Ahora, con respecto a las matanzas, la del general Serrano, Arnulfo Serrano y Villa, etcétera, hay una pequeña anécdota que Obregón, con su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, viendo retratos del presidente, le dice: mire, secretario, en México, en esta época, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Esa es la lógica de matar a Villa y a otros más. Pero Calles era un estadista. Calles, después de la muerte de Obregón, en su cuarto informe, él dice: el país no puede ser más el de un solo hombre. Tiene que ser un país de instituciones. Y él reforma la Constitución del 27 que autorizaba la reelección. Él pudo aprovecharse de esa cláusula, que es de la que se aprovechó Obregón, una reelección no inmediata, sino dejar pasar un periodo y al siguiente. Es Calles el que la termina. Y luego viene la gran rivalidad. Por eso es un hombre de Estado. Coincido con usted, es un gran estadista para mí es un de gran la mitad del siglo XX. Es un gran personaje que abre camino hacia alternativas distintas de manejo de futuro. Hay algo que es oscuro porque ni siquiera en los libros de texto se maneja en nuestra historia. La guerra cristera, el gran conflicto que tiene con un grupo secular de la religión, no con la iglesia, pues sí, porque la gente piensa que la bronca era con la iglesia, no, era con un grupo que tenía un poder, la iglesia estaba también en contra de ellos, pero yo creo que es el gran personaje con el cual tiene que luchar el tótem utilizado a nivel populista, que es Cárdenas. Sí, la cristiada es el lado oscuro del general Calles y otro más con cosas más con los yaquis, ¿no? No, sí, claro. Pero con la cristiada, él, al terminar su mandato, él propone un congreso plural y lo abre incluso a los clericales. ¿Para qué? Como una forma de llevar la concordia al país. De reparación. Calles era un estadista. De reparación del daño. Y Cárdenas completa la obra. Cárdenas, a todos los que eran militares de la cristiana, ya para que no haya problemas, señor, usted que era coronel, usted capitán, yo teniente, yo era general, todos vénganse al ejército mexicano. Y los jubilo de inmediato, esta es su jubilación, se van con lana. O sea, es una salida de concordia, muy a la mexicana, pero muy valiosa. Hay un general que se llama Amaro. Amaro depende de Cárdenas, es el que crea el ejército. Las Fuerzas Armadas, el concepto de Fuerzas Armadas. El ejército, el general Amaro, por supuesto, fue el primero, el segundo fue el general Cházaro, si no me equivoco. Pero Calles fue un gran personaje y lo exilia Cárdenas, lo saca del país. A ver, cuénteme, vamos a hablar sobre eso, porque a lo mejor es un pasaje de la historia que los jóvenes ya no saben, no se acuerdan, que hubo alguien que sacó y dijo, vámonos. Hay un libro casi autobiográfico, lo escribe el hijo de un militar que se decía Palemón. Bueno, Palemón, estando en Tijuana, se va con los amigos a San Diego con su espadín a tratar de ver chicas, y de repente iban de uniforme y siente una mano atrás, tras. Era el general Calles. General, hola muchachos, ¿qué andan haciendo aquí? Etcétera. Y los invitó a comer algo a su casa y le dio $1 a cada quien, el viejo marro. Bueno, así. Pero les dice, ¿cómo está México? Y ya le cuentan, no, pues hay era la rebelión de Cedillo, con C. Sí, Saturnino Cedillo. La rebelión de Cedillo, dice, siempre la vida es así. Que fue casi de las últimas rebeliones que hubo, ¿no? Sí. Esta. Y les dice, Calles en su casa, la vida es así. Siempre hay compañeros que traicionan. El presidente sabe de eso, refiriéndose a Cárdenas. Aunque después se volvieron a juntar, ¿no? En Palacio Nacional, yo vi una foto, me lo enseñó un nieto del general Calles, una foto donde están en el balcón de Palacio Nacional, pero sí, acá Calles y acá Cárdenas. Pero fíjese, lo interesante del asunto es, Cárdenas tiene que luchar contra la idea de que va a ser manipulado, ¿sí?
por el gran gesticulador. O sea, ya había pasado todos estos, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, que era el Pascual Ortiz Rubio, el nopalito, Sí, le decían. sí. Toda esta serie de personas que fueron realmente, le llamaron o le han llamado el maximato. Cárdenas tenía que romper con esa figura porque tenía ideas políticas diferentes a Calles. O sea, su tendencia era estipular esto que le parecía muy atractivo, que era el concepto de socializar al país, el concepto del socialismo del país, los repartos agrarios, todas estas cosas. Le toca una época muy difícil. La cercanía a la Unión Soviética. Exactamente, y donde se le obliga a Cárdenas a tener que expropiar la industria petrolera. Los fierros, ¿Sí? exacto. Exactamente, o sea, se le obliga a que haga ese movimiento porque precisamente había muchos intereses creados y los Estados Unidos y los países de los aliados necesitaban tener perfectamente. Ya ve que luego nosotros tenemos históricamente como una especie de germanofilia, maestro. Porque en la Primera Guerra también coqueteábamos con el espíritu alemán, ¿sí? La carta esta creo que era de Katzenbach, todo este tipo de cosas. El telegrama Zimmermann. Sí, el telegrama Zimmermann que sí. nos quiso meter a la guerra y fue la gran astucia de Carranza, no la compró. No compró. Telegrama Zimmermann, en donde, que era el ministro de Relaciones Exteriores, le manda a Carranza la oferta, oiga, entren en la guerra con Estados Unidos y nosotros, que ganemos, les vamos a ayudar a recuperar Texas, Nuevo México, etcétera, etcétera. Suena idílico, ¿verdad, maestro? Pero lo interceptaron los ingleses. Los ingleses tienen, que son grandiosos para el espionaje. Espionaje contra espionaje, los ingleses, cuidado. Los ingleses es la gran tradición, maestro. Y ahí sale el telegrama Zimmermann y Carranza, sabio, no mordió ese anzuelo. Mordió otros, pero ese no. Pero Cárdenas tenía un gran olfato político. Tenía un gran sentido del manejo de las negociaciones, la creación de las agrupaciones campesinas y todo esto, que lo hizo un gran personaje que se quedó como el gran tótem para la historia, maestro. Sí. Ahí sí le ganó a Calles y le ganó a Obregón. Y se organizan los campesinos para votar y no para producir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, no hay un lado oscuro del general Cárdenas. Sí, también. Claro. Y un problema de una economía muy frágil por querer manejarla él y no dejarlo en las personas que sabían. Sí. Pero es Calles. Calles crea el partido. Calles a todas las corrientes las pone dentro del Partido Nacional Revolucionario, que después se llamará PRI, y el que crea los sectores, el corporativismo priista, es Cárdenas. Es Cárdenas. Cárdenas. Él es el que arma esta gran cosa. Y bueno, maestro, otra vez el tiempo nos come, pero creo que ha sido un tema interesante. Yo lo único me gustaría cerrar. Obregón, Calles, Cárdenas. Grandes figuras, grandes destinos. Ellos pasan a la historia porque lucharon por cosas que son fundamentales, buscando un país en desarrollo. Ojalá siempre nuestro panorama político sea siempre manejado por personas que quieren provocar bienestar, aunque a veces los traicione su carácter, su ibris y hayan acabado como acabaron, maestro. Maestro, un placer. El placer es mío, profesor. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación.